vamos a como a continuar una parte de lo que vimos el día de ayer. Ayer en la segunda charla vimos implementación de una política de humanización en unidades de cuidado intensivo. Hablaba de 8 líneas de atención para poder nosotros hablar de humanización. Y tenemos en las 8 líneas de atención, en la última línea, en la línea número 8, yo hablo y vuelvo y le repito nuevamente que estas líneas son las que se manejan a nivel internacional en lo que es la Cruzada Internacional de Humanización liderada por el doctor Gabriel Eras de la Calle, un intensivista español, y pues es el país que más avanzado y que pues son en este momento líder a nivel mundial en todo lo que es humanización, humanizando las unidades de atención o los servicios de salud. Les decía que entonces una línea de atención es la atención al final de la vida. Si ayer les decía que no estamos entrenados para nosotros tener o hablar de que vamos a humanizar los servicios de salud, en mucha menor proporción estamos familiarizados con lo que es la atención al final de la vida, pese a que es un hecho innegable, ¿ya? Entonces, Sócrates nos decía que el temor a la muerte, señores, no es más que pensar que uno es sabio cuando no lo es, que hay quienes le temen a la muerte, como se imaginan a la muerte como algo que no se conoce, y nadie puede decir que la muerte no resulte ser una de las mayores bendiciones para un ser humano, y sin embargo los hombres le temen como si supieran que fuera el mayor de los males. Entonces, desde la época de Sócrates ya se anticipaba que, pese a que nosotros somos seres que hacemos parte de un ciclo vital donde nacemos, crecemos, nos reproducimos y la parte final de ese ciclo es la muerte, no estamos preparados para afrontarla, mucho menos la cultura occidental, a diferencia de la cultura oriental, que ellos sí nos tienen, o sea, ellos están más preparados y ven la muerte como un proceso de trascendencia, mientras que nosotros, los occidentales, lo vemos como el acabose. Entre los países de la cultura occidental o entre los países latinos, por las creencias, los que nos manejan o manejan, y uno ve la diferencia entre el manejo toda la que es los cuidados de fin de vida, nos llevan ventaja las enfermeras o el grupo de enfermería mexicano. Entonces, como ustedes saben, México es uno de los países que tiene apología a la muerte, tiene Día de los Muertos, tiene ya incluso película de los muertos, tienen las famosas Catrinas, tienen una fiesta el 1 de noviembre con las famosas Catrinas donde se le hace apología a la muerte y donde se ve la muerte como un proceso de trascendencia y de nuevo nacimiento. Entonces, por eso para la cultura mexicana y para la enfermería mexicana ha sido mucho más fácil manejar el tema de la muerte en los diferentes centros asistenciales, pues a diferencia de los demás países latinoamericanos, como pues lo puede representar Ecuador, Perú, Colombia, Argentina, porque desde pequeños nosotros tenemos otra concepción y siempre nos han introyectado que la muerte es un tema un tema tabú, es un tema que no se puede hablar, es un tema en el que hay mucho misticismo, mucho realismo mágico. Entonces al niño que le muere el papá o que se le muere la mamá, es más fácil sentarse a decir que el papá se fue a un viaje, que está en el cielo, que está en las estrellas y todo lo demás, que sentarse a explicarle qué es el proceso de la muerte y pues explicarle que cada uno de nosotros, incluyéndolo a él, va a entrar o puede en cualquier momento del transcurso de la vida eh, morirse. Pues obviamente un niño no lo va a entender de esa manera, pero pues si hay terminología y pues si hay mucha didáctica ahorita que se está introyectando ese tema sobre los conceptos de la muerte para poder familiarizar desde pequeños, porque pues ese es el tabú que no solamente acompaña al ser humano como tal, sino un tabú que también nos ha perseguido a nosotros como enfermeros o como equipo de salud o como integrantes de los equipos de salud. Entonces es donde vienen todos los interrogantes de por qué
de qué hacer cuando tenemos un paciente moribundo, qué hacer con el paciente, qué hacer con la familia, qué hago yo misma como trabajador de la salud cuando tengo un paciente que está próximo a morir o cuando tengo un paciente que no tiene pronóstico de vida. Entonces, en algunas ocasiones, o depende con la concepción personal que tenga cada uno sobre la muerte, los valores, la parte moral, asimismo es el actuar de cada uno de nosotros en los servicios de salud y no debería ser así. La atención guiada en torno a la muerte o a todos los cuidados que debe recibir un paciente que está en su etapa final de la vida debe de ser homogénea y no debe estar centrada de acuerdo a las creencias particulares que cada uno de nosotros tengamos, sino deben de estar orientadas a las creencias del enfermo y a las creencias de la familia. Pero a nosotros nos queda difícil despegarnos, entonces uno ve que hay veces se dan órdenes de no reanimar, pero usted se encuentra con equipos de atención en las unidades de cuidado intensivo, donde le cuesta al intensivista, al internista o al médico tratante, al especialista tratante, dar una orden de limitar el esfuerzo del terapéutico, de no realizar medidas de reanimación. Entonces es el paciente que le llaman, o el paciente que se le da la etiqueta de paciente código, pero a veces nosotros como trabajadores de la salud nos encasillamos en que el paciente código o en el paciente que está próximo a morir es el paciente que no se le hace absolutamente nada y resulta que no es así. A veces dentro de mi grupo de pacientes, el paciente que más necesita mi atención, todo mi esfuerzo, toda mi mayor entrega es el paciente que está próximo a morir. Es una etapa, así como el nacimiento es una etapa única para cada ser humano y así como se festeja, el proceso de morir también es único y es trascendental para cada uno de nosotros. Entonces, nosotros deberemos de hacerlo diferente y cambiar ese concepto que tiene la sociedad sobre que si yo, y por eso uno le pregunta a la gente, cuando uno hace una encuesta y le pregunta qué es lo que más desea usted en el momento de morir, la mayoría de las personas dice, ojalá el día que yo me muera tenga un infarto fulminante, ojalá yo me muera de un solo dolor y no más, ojalá no me esté en un hospital, ojalá no llegue a estar al cuidado de nadie, ¿sí? La gente siempre pide entre sus deseos querer morirse de una casi que ni siquiera tenga tiempo de respirar o de manifestar algo. Y ese temor lo ha hecho lo que se ha perpetuado a través de la historia y de los años, el actuar de los equipos de salud, que han hecho ver o que han hecho que la historia como tal de la humanidad vea la muerte en los centros hospitalarios como algo tedioso. Entonces, morir en un hospital es sinónimo de morir solo, de morir abandonado, de morir sin que nadie lo escuche, de morir con dolor, de morir alejado de su familia. Pues eso no está tan lejos de la realidad, porque pues yo les repito, a veces estas actitudes dependen del equipo de salud, depende de la persona que está ese día de turno. Todo lo que es el cuidado y el actuar o la atención que se brinda al paciente que está al final de la vida, pues a veces corresponde a la concepción de que el grupo de trabajo tenga. Entonces, si da con alguien del grupo que tiene una concepción religiosa de la muerte, entonces habrá quien le permita entrar el sacerdote o entrar el pastor o entrar a lo que la persona crea, la piedra, en la creencia que tenga. Pero pues si llega a dar con alguien del equipo de salud que no tiene ningún tipo de creencia, ni religiosa, ni espiritual, ni nada, entonces pues entran en el tema de pronto a veces de la burla o del rechazo o del menosprecio o del de minimizar la importancia de este evento. Entonces, ¿para qué sacerdote si se va a morir? Entonces, no debe ser así, ¿sí? Nosotros estamos para velar por los intereses particulares de cada uno de los pacientes y de su grupo familiar de los cuales nosotros atendemos y pues nosotros no somos, pues no tenemos como ninguna autoridad para definir o para decir qué tipos de cuidados son los que se deben de tener. Entonces hay varias concepciones de la muerte, entonces está la concepción
científica que nos habla de lo que es pues el cese de las funciones orgánicas o fisiológicas del organismo, del cuerpo. Están las concepciones filosóficas, ¿sí? Que se ve el cuerpo como algo, hablar sobre el tema del cuerpo físico, y el alma es la que es la parte inmortal, la de conocimiento eterno. Están las concepciones psicológicas y sociológicas. En las concepciones psicológicas tenemos las de Freud, las de Maslow, en donde hablamos también ya de un cuerpo físico, donde el alma es inmortal, y Maslow pues habla de la cumbre de la trascendencia del ser y de pasar por las necesidades que se tengan. Y pues ya lo de la parte sociológica, que es lo que les hablaba, que es ya la diferentes tipos de cultura, las culturas orientales y la cultura occidental. Igualmente la concepción religiosa. Entonces tenemos por lo menos en el cristianismo, hablamos de la muerte como el fin de la vida terrenal, donde el alma le rinde cuentas al creador. Y tenemos por lo menos en la parte del budismo, en el budismo se habla de que es el momento en que el alma abandona el cuerpo y evoluciona hasta la purificación. El decirle estas concepciones no quiere decir que tengan que apegarse a ninguna de estas, simplemente para que vean la variación y la variabilidad tan grande que existe entre las diferentes concepciones de la muerte. Y nosotros no sabemos, o cuántas veces llega un paciente y nosotros le preguntamos: ¿usted qué piensa de la muerte? ¿Qué ha hablado con su familia de la muerte? ¿Qué quisiera su familia en el caso que usted se llegara a morir? ¿Sí? ¿Cuánto le hemos preguntado a la familia, a los familiares, qué quieren ustedes que hacer, qué les hace falta por comunicarle a su familiar que está próximo a morir? Entonces a la familia hay que prepararla para este proceso, y eso es una función netamente, o es un cuidado netamente de enfermería. Lastimosamente, con la aparición de varias disciplinas que han complementado nuestro quehacer profesional como enfermeros, han desmembrado el cuidado. Entonces, a veces nosotros no somos capaces de dar una palabra de aliento, de dar una orientación, de hacer una mini intervención psicológica, porque nosotros ya decimos: eso háblenlo con psicología, remitámoslo a psicología. Si hay algún conflicto familiar, entonces ya también nos hemos dejado a que eso le pertenece a trabajo social, eso no es mi responsabilidad. Y hemos desmembrado poco a poco, se ha ido desmembrando el cuidado, y resulta que enfermería, eh, bendición para algunos, pues por lo menos como yo sé que soy orgullosa de la enfermería. Enfermería es una de las profesiones en las que yo puedo impactar en todas las áreas, no solamente en un pedacito nomás del ser humano. Pero para otras personas puede ser algo traumático, porque yo no puedo llegar en algún momento a desentenderme de las necesidades de mi paciente bajo el lema de que eso no me corresponde, eso es del psicólogo, eso es del nutricionista, eso es del terapeuta, eso es de la trabajadora social. El paciente es todo mío, ¿sí? Y en algunas partes yo pienso que ese nombre o ese título que se les da de jefes, o se nos ha dado de jefes, una etiqueta mal, mal puesta, porque pues jefe es cualquier persona en un grupo que lleve liderazgo de lo que es el trabajo y la atención. Nosotros nos hemos ganado ese título porque pues se nos ha visualizado como la persona que se encarga de todo. Entonces usted es el jefe del servicio, es el que se encarga, y a veces nos toca entonces encargarnos de la luz, encargarnos del ruido, encargarnos, sí, de muchas cosas que tampoco deberían de ser así, pero pues nos hemos cargado ciertas cosas, y pues nuestra concepción profesional ha llevado a que nosotros veamos al paciente en una parte integral, y tengamos que estar preparados también para ese momento del morir. Entonces hay que aprender, y tenemos que aprender a qué actividades son las que, o cuáles son los cuidados que nosotros debemos de hacer. A nosotros, empezando que en la parte o en los protocolos, en todos los protocolos médicos y de los servicios de salud, están encaminados a preservar la vida, ¿sí? Entonces el protocolo del infarto, el protocolo del ACV, el protocolo de la insuficiencia respiratoria, el protocolo de reanimación, el protocolo de las fibrilaciones, de las arritmias, todos esos protocolos van encaminados ¿a qué? A restaurar la salud y postergar la muerte, ¿sí? Yo no he visto ningún protocolo que llega y que su pronóstico sea, o el objetivo del, del protocolo sea acelerar la muerte, protocolo para ayudar a morir, ¿sí? No existe de esa manera.
Entonces, todos los protocolos son encaminados a preservar la vida y diferir la muerte por todos los medios posibles, ¿sí? Eso es lo que de esa manera nos han entrenado. Por eso, nunca en la atención, en el estudio de pregrado de nosotros, ni en los estudios de posgrado, hasta ahorita se están contemplando los temas o los términos de tanatología y todo lo que son los cuidados alrededor de la muerte, porque nos enseñaron tanto de la vida o tanto que somos superhéroes y a mí no se me puede morir un paciente y menos si yo soy de cuidado intensivo, pues yo soy el intensivista y soy el más, y pues a mí no se me puede morir un paciente y tengo que hacer de todo con tal de diferir el proceso de la muerte. Pero resulta que por mucho que sepamos, por mucho que nosotros tengamos a la mano que hacer, hay, hay hechos que yo no puedo evitar y que van a ocurrir, ya sea por la naturaleza de la enfermedad o pues porque ya pues es el momento. Entonces yo tengo que estar también preparado para poder estar presente en este momento tan crucial como es la muerte. En el mundo hospitalario hay tres hechos innegables, o sea, la presencia de la muerte, o sea, decir que en un hospital no se muera ni un paciente, eso es totalmente falso, o que la mortalidad esté el 0% en una institución de salud, es difícil, o sea, que la muerte va a estar ahí presente todo el tiempo. Decir que la muerte es un evento traumático para la triada, de ayer veíamos cuál es la triada en la atención en salud, que es el paciente, es el personal de salud y es la familia. O sea, la muerte, independientemente del concepto filosófico, sociológico, religioso, científico que se tenga, para todos los integrantes o para los participantes de la tríada de atención en salud va a ser un evento traumático, así yo esté preparada, así yo esté familiarizada, así ya haya trabajado, así ya haya hecho talleres. Hay momentos en los que la muerte de un paciente puede tener alguna implicación en mí. No quiere decir que como yo soy de pronto la experta en el manejo de fin de vida, a mí no me vaya a dar nada, ningún proceso de morir. No es así, porque pues yo tengo mis sentimientos, tengo mis emociones, tengo mi familia, tengo mi contagio emocional, yo me puedo ver identificada con ese paciente que está ahí moribundo, puedo reflejarme que soy yo puedo identificarme como familiar, decir qué tal que yo sea esa mamá que esté pasando por esto, ¿sí? Me puedo reflejar como familiar, entonces en cierta parte yo puedo hacer apego de emociones y pueden afectarme casi de la misma manera, con la misma intensidad con lo que lo está viviendo el paciente y su grupo familiar. Y no quiere decir que yo sea mal enfermero, que yo sea mal trabajador de la salud, sino simplemente es algo que puede pasar. Otro hecho innegable en el mundo hospitalario, y lo que ya les venía diciendo, es que la atención o el fin de vida o lo que es todo lo que es la preparación de la calidad de atención al final de la vida, pues no está incluido en la formación del equipo de salud, y por eso tenemos esta gran brecha y este gran vacío, y hasta ahorita estamos empezando la formación y a unificar criterios en lo que debemos hacer cuando un paciente y cuando una familia está atravesando el proceso de morir. En la triada bioética en fin de vida hablamos del dolor y del sufrimiento y de la muerte. Eh, yo sé que todo lo que son los adelantos tecnológicos y los adelantos técnicos científicos han llevado a que los equipos de salud hagan actuaciones que de todas maneras intenten por todos los medios diferir el proceso de morir, pero no siempre este adelanto técnico científico va a la par de lo que es calidad de vida. Entonces, a veces nosotros reanimamos pacientes o sacamos pacientes y unos después como trabajador de la salud, háganse ustedes la pregunta, ¿cuántos pacientes que ustedes reanimaron, los que son de cuidado intensivo o bueno, los servicios donde reaniman, urgencias, quirófano, bueno, cuántos pacientes de los que ustedes reanimaron verdaderamente salieron vivos con una calidad de vida óptima para poder decir esta paciente o esta persona siguió viviendo, ¿sí? Entonces, ¿cuántos de ellos les dimos reanimación por 30 minutos, por 20 minutos, donde uno sabe que la hipoxia cerebral fue inmensa, donde uno sabe que las secuelas neurológicas para este paciente van a ser catastróficas? Y cuántos pacientes de esos que están allá, que se convierten en una carga para la sociedad, para la familia, para el equipo de salud, que no
Y no solamente pues, para la familia decir que, ay, no, para mí un ser querido postrado, ¿cómo van a decir eso? Uno los quiere. Las familias que han tenido la oportunidad de cargar o de atender o de cuidar 1 año, 2 años, 5 años, 10 años a un ser postrado en una cama que no se pueda comunicar, que no puede hablar, que no puede manifestar qué necesidad tiene, si tiene dolor, si tiene frío, si tiene, si le está rascando, si está conforme, si se quiere morir, si está triste, si está cansado. O sea, ¿cuántos de esos pacientes que nosotros devolvimos a la sociedad verdaderamente en este momento están viviendo? Y nosotros en las unidades de cuidado intensivo quedamos tranquilos y decimos, ay, ya disminuimos la mortalidad o, ay, qué chévere, este paciente de acá, ¿qué pasó? ¿Se murió? No, lo sacamos del paro. Lo sacamos del paro el fin de semana y ya está en cuidado intermedio. ¿Quién va y pregunta después qué pasó con ese paciente? ¿Cómo está ese paciente en hospitalización? ¿Cómo está ese paciente en la casa? ¿Qué ha pasado con ese paciente en 1 año, 2 años? ¿En el paciente cuadrapléjico? ¿En el paciente traqueostomizado? ¿En el paciente con gastrostomía? ¿En el paciente escarado? ¿En la familia que no tiene recursos para el sostenimiento y mantenimiento de un paciente de esos? ¿Sí? De pronto, afortunadamente, a muchos de los que estamos en este evento académico tienen la condición para poder sostener y mantener y dar una óptima calidad de vida a un ser que cree en esas condiciones, pero ¿cuántos de los que nosotros les entregamos a estos pacientes no tienen ni siquiera para un pañal desechable? Hay algunos que tienen para su silla de ruedas, para la cama hospitalaria, para pagarle a la enfermera, pero ¿cuántas familias no lo tienen? ¿Sí? Entonces, no solamente es ofrecerle a este ser que está en cuidado intensivo la mayor tecnología, los mayores cuidados, salimos en las noticias y somos la clínica que ofrecemos tecnología de punta, avance técnico-científico, casi que prácticamente decimos que acá no se nos muere nadie, que todos salvamos. Entonces, ¿hasta qué punto esa afirmación y esa premisa es perjudicial tanto para nosotros como para trabajadores? Porque pues, después de que uno lleva años en el actuar, o en cuidado intensivo, o después de que a uno le toca estar allá acostado, después de que uno pasa también por ser paciente crítico, se empieza uno a preguntar y a cuestionar todo este tipo de cosas, después de que uno tiene o es familiar de un paciente que le han devuelto a uno el paciente después de 3 y 4 reanimaciones, se lo entregaron con todo el orgullo y le sacamos vivo su familiar y uno mira qué es lo que estamos entregando a la sociedad, qué le entregamos a la familia, qué le entregamos a los hijos, ¿sí? A veces es más fácil una sola noticia, es más fácil preparar a este familiar y decirle, su paciente no tiene pronóstico, de la enfermedad que tiene no es reversible, no tiene cura, es intratable, cada día va a ser peor, y preparar a esta familia y a este paciente para que haga un duelo anticipado, para que se despida, para que maneje las emociones, permitirle a esa familia que afronte este proceso de muerte y ellos mismos puedan atravesarlo y puedan acompañar a su familiar en el proceso de muerte. Es más fácil pasar una sola vez por eso a no tener que pasar por ese proceso de afrontamiento y entregarle como sea vivo, así sea una matica a los familiares, ¿sí? Entonces empezamos a nosotros a hacernos cuestiones y preguntas que yo pienso que es el momento de irlas respondiendo y ir diciendo si lo que yo estoy haciendo en cuidado intensivo, si lo que yo estoy haciendo en mi actuar eh, como integrante de un equipo de salud, pues está acorde a lo que es calidad de vida como tal, o mentiras, que es lo que yo estoy aportando, ¿sí? Entonces, eh, viene y surge lo que es la tanatología. Entonces, la tanatología es la disciplina que estudió el fenómeno de la muerte en los seres humanos y está enfocada a establecer entre el enfermo en tránsito de muerte y su familia y el personal de salud un lazo de confianza, de esperanza y buenos cuidados que ayuden a morir con dignidad. Entonces, vienen las preguntas. ¿Qué es morir con dignidad? ¿Qué es tener dignidad? ¿Qué es tener calidad de atención? ¿Qué es tener calidad de vida? Entonces tenemos que empezar a resolver todos estos interrogantes porque para mí calidad de vida puede ser una cosa, así como el término de felicidad tiene diferentes conceptos. Yo no puedo hablar de un término de felicidad estándar o general,
porque para lo que para unos es feliz, para los otros no. Para uno puede ser feliz, la felicidad sentarse y estar solo mirando las estrellas. Para otra persona ese momento de estar solo mirando las estrellas puede ser algo de lo más tedioso y de lo más aburridor o de lo más triste que puede concebir. Entonces cada uno maneja sus conceptos, pero pues sí vamos a unificar al menos los más básicos entre lo que es calidad de vida y calidad de atención. ¿Cuáles son los objetivos de la tanatología como tal? La tanatología como tal, el objetivo primero es aliviar el sufrimiento. Entonces vamos a empezar a desglosar y a diferenciar lo que es el dolor y el sufrimiento. Entonces el dolor hace referencia a todo lo que es la experiencia somática de experimentar dolor, ¿sí? O sea, aquella sensación que está a cargo del sistema nervioso central, que está a cargo de las astas posteriores que viajan por las vías sensitivas y responden por las astas anteriores y la respuesta motora. Bueno, toda esa fisiología del dolor que muchos la manejan al derecho y al revés. Y está lo que es el otro concepto, que es el sufrimiento. Hay pacientes que usted les dice, que ellos dicen, usted les nota la incomodidad, les nota la inquietud, y usted va y le dice al paciente, ay, pero si ya, ¿porque está así? No, es que tengo dolor, me siento no sé qué, o usted ve al paciente llorando, y usted le pregunta, pero pues si ya le pones el medicamento para el dolor, ¿porque está llorando si ya se le puso para el dolor? Usted no sabe qué tipo de dolor está afrontando ese paciente y ya no está afrontando el dolor somático, sino el dolor espiritual o lo que se llama ya en psicología el sufrimiento, o sea, ya lo que se ha extendido a la parte del alma, a la parte de las emociones, a la parte de la otra parte que no hemos podido explicar, pero pues que ya está demostrado que existe y que pues la parte psicológica es supremamente importante y va arraigado a todo lo que es la vivencia del ser humano como tal, que no podemos dejar aparte de este tema. Y así como es importante todo lo demás, cardiovascular, neurológico, nefrológico, gastrointestinal, respiratorio, monitoría, catéter, todo lo demás, la parte psicológica y la parte emocional es muy importante y es lo que menos tenemos y por eso la comunidad en general nos da duro al personal de salud y a veces hemos sido catalogados como seres sin sentimientos, como seres insensibles, como seres que como estamos acostumbrados a lidiar con la muerte todo el tiempo, entonces no nos duele nada, como seres de piedra. Y resulta que no es así. Uno dice, incluso el hecho de yo haber estudiado esta carrera significa que tengo muchísimo sentimiento y que tengo muchísima sensibilidad para yo querer que mi trabajo y mi trabajo sea el ayudar a los demás, el ayudar al otro, el hacer algo por la otra persona, ¿sí? Otro objetivo de la tanatología es persistencia de las relaciones significativas para el enfermo y para la familia, o sea, no hay que romper ningún lazo en ese tipo en el paciente que está próximo a morir y a veces es lo primero que le quitamos, entonces es el paciente que se va a morir, no hay nada que hacer, entonces ni entregamos turno a ese paciente. Ese paciente en la ronda pasan hasta a veces hasta 2 y 3 días y la ronda es hasta la puerta de la habitación. No lo digo que suceda en las instituciones donde usted trabaja, ha sucedido en otros lugares, no me vayan a malinterpretar, pero en otros lugares puede pasar, en otros lugares del planeta, en un lugar recóndito del planeta puede existir de que sea el paciente, ese paciente no R, ese paciente código, es el paciente que llegamos hasta la puerta y, este paciente está, el paciente código, paciente no R, paciente terminal, chao y sigamos con el otro, ¿sí? Entonces ese paciente, yo estoy pendiente de darle los medicamentos y ya, ni le pregunto, ni cuántas veces me he acercado yo al paciente que puede ser no R, pero el paciente está muy consciente, el paciente está sintiendo, el paciente tiene unas necesidades muy claras y como les decía, incluso más importantes y de pronto más relevantes que aquel que no los tiene. Es su última oportunidad para poder manifestar de pronto lo que él esté sintiendo. Ustedes que van a saber que sea su última oportunidad para poder decirle al familiar, a ese ser querido, cosas que jamás le dijo, ¿sí? ¿Cuántos de los pacientes que se van en una discusión familiar? ¿Cuántos se van con un problema, con algo para decir? Pero nosotros, visitas para ese paciente, no, porque ese paciente está aislado, ya está terminal, tiene cáncer, ese paciente ya no lo vamos a reanimar, no hay nada por hacer, y es el que menos le permitimos, y mentiras que es el paciente que deberíamos de permitirle muchísimas cosas más. Y en Chicago y en muchos estados ya norteamericanos, donde han trabajado muchísimo lo que es el proceso de fin de vida, están haciendo ya las reanimaciones presenciadas. Quiere decir que
se reanima al enfermo y al paciente frente a su familia. Entonces al paciente se le prepara para decirle, mire, usted está próximo, su familiar está próximo a morir, los signos que anteceden a la muerte son estos, si usted quiere estar con él, si quiere decirle una palabra de aliento, si quiere tranquilizarlo y decirle que se puede ir en paz, porque lo que le preocupaba, la parte económica, la parte familiar, sus hijos, el acompañamiento, el sostenimiento de la casa ya está solucionado o ya lo estamos trabajando, decirle que yo lo perdono por encima de todas las otras cosas, que puede estar tranquilo, ¿sí? Cuántas de estas acciones se pueden hacer por este tipo de pacientes si no lo estamos haciendo? Porque pues creemos que son relaciones poco significativas o que no tenemos, y sí, no tenemos el entrenamiento necesario para hacerlo. Uno se pregunta muchas veces cuando uno va a un velorio, ¿yo qué digo? Sí, o sea, buenas noches, ¿cuáles buenas noches? Y es que todo el mundo y los que están allá al pie del ataúd y los que están acompañando el muerto, ¿cuáles buenas? ¿Para quién es bueno ese momento? ¿Sí? Sintiéndolo mucho, entonces uno dice, se queda hasta sin palabras en ese momento y le pasa a uno en la parte social, o sea, ¿yo qué digo? Si lo siento mucho, mi sentido pésame, o sea, uno dice, ay, pero ¿para qué uno dice esas palabras? Yo me quedo sin qué decir. Y lo mismo le pasa al trabajador de la salud. El trabajador de la salud no es ajeno a esta problemática histórica de la humanidad, donde no nos prepararon para eso y uno se queda sin palabras, sin yo qué hago, le dejo que entre, dejo que llore, lo abrazo, le pongo la mano en el hombro. A veces ni siquiera se requiere eso. A veces solamente basta con escucharlo o con simplemente usted estar ahí parado en ese proceso acompañándolo y ya. Entonces en Chicago se están haciendo reanimaciones presenciadas y se dieron cuenta que tienen mucho menos conflictos legales en los pacientes que están muriendo, ¿sí? Entonces a veces nosotros hacemos reanimaciones ficticias, entonces digamos que lo reanimamos, ¿sí? Digamos que le pusimos tal medicamento, porque de pronto la familia nos demanda, pero no le hagamos nada, ¿sí? Entonces, por el temor a que la familia haga algo, pero si yo a la familia y si a la familia, el equipo tratante le ha explicado desde un inicio que el paciente tiene una enfermedad que no es curable, que no es reversible, no es que a nosotros nos obliguen como trabajadores de la salud a que usted tiene que reanimar sí o sí. Si hay unos criterios médicos definidos para no reanimar, usted está en toda su voluntad de no hacerlo y a usted legalmente no se va a juzgar porque usted tiene todas las herramientas médico-científicas y técnico-científicas para decir por qué razón usted no reanimó a ese paciente y no le brindó una expectativa de vida porque no se iba a beneficiar. ¿Sí? Porque el paciente, su expectativa de vida, su pronóstico, de acuerdo a la evolución natural de la enfermedad que tiene, de acuerdo al pronóstico, al tipo de enfermedad, al estadio de la enfermedad, el paciente ya no se beneficia de ninguna terapia y ninguna terapia le va a hacer. Entonces, usted está en toda la calidad de poder decir que no y explicar a la familia que si su paciente hace paro, el grupo no lo va a reanimar porque no hay nada que le pueda garantizar y de aquí en 2 o 3 días una calidad de vida acorde a lo que el paciente necesita. Entonces usted puede explicar a la familia que el paciente se va a morir y no necesariamente tiene que reanimarlo sí o sí. Entonces por eso ahorita se hacen las reanimaciones presenciadas. Usted trabajó la familia, se le explica que el paciente se va a morir, se deja entrar a la familia en el proceso antes, se prepara el paciente, se prepara el grupo familiar, está preparado el grupo que está en ese momento en la atención del paciente y pues se ayuda en todo este proceso y salen con menos conflictos y con menos problemas y pasan esa etapa de negación dentro de la institución, la etapa de negación del duelo, donde yo digo eso es mentira lo que está pasando, donde echo la culpa a los demás. Esa etapa la pasan dentro de la institución, a diferencia de cuando yo no permito entrar a la familia al proceso de muerte y yo no les digo nada y cuando llega el familiar al otro día tiene el síndrome de la cama vacía. Que es el síndrome de la cama vacía, es que encontró la cama y ustedes le ven la cara de angustia a todos los familiares que encuentran esa cama vacía y tener que decirle ustedes, su paciente, su familiar murió. Entonces, los que están y los que viven de cerca y los que han trabajado en cuidado intensivo en estas áreas donde se nos muere pacientes con mucha frecuencia, lo que experimenta, nosotros somos testigos de lo que experimenta la familia o el grupo de apoyo de ese paciente que muere cuando usted les dice que se murió a la madrugada y que no hubo nada que hacer, cómo reaccionan con rabia, con ira,
con una reacción que uno dice, a veces dicen, ay, pero usted tan exagerado. No, no es exagerado, es su proceso de duelo. Hay quienes pasan por la etapa de negación, hay otros que no, dependiendo también de cómo estuviera preparado. Y resulta que ahorita la familia se está preparando más por Google, entonces sabe más la familia de la enfermedad que nosotros mismos, porque la familia está interesada por saber cuál es el pronóstico, en qué estadio va, qué hay que hacer, que nosotros explicarle a ellos mismos. Entonces hay que permanecer y permitirle al moribundo esa persistencia o que no rompa esas relaciones significativas en este proceso de muerte. Hay que controlar el dolor, entonces hay que hacer uso de las escalas analógicas, la escala visual analógica, EVA, hay varias escalas para manejo y control del dolor. Entonces, ojo con eso, un paciente no tiene por qué morir con dolor. El paciente puede estar próximo a morir, pero no quiere decir que tenga que aguantarse el dolor, que muera con dolor, que muera con frío, que muera con hambre, que muera solo. No, que eso no está dentro de ningún protocolo ni dentro de ningún acto permisivo que nosotros podamos hacer. Nosotros debemos de permitir aliviar los conflictos emocionales, espirituales, personales, cualquier conflicto en el que yo pueda intervenir y pueda hacer algo para poder mejorar ese trance en el paciente moribundo. Tengo que permitirle ejercer aquellas oportunidades factibles al paciente terminal. Entonces es el paciente que yo veo a veces que es el paciente de cáncer terminal, que ya no hay nada que hacer, y el paciente a veces le pide la Coca-Cola o le pide a usted el tinto. Entonces somos a veces tan psicorrígidos de que no, hay que esperar que el nutricionista le autorice el tinto. Y uno dice, perdón, ¿será que un tinto a un paciente que ya está para morir le va a acelerar la muerte? ¿Le va a diferir? ¿Va a, a ser un obstáculo para todo lo que es la evolución del paciente, para todo lo que va a ser la evolución de la misma enfermedad? Que yo le permita, entren en el tinto, entren en la Coca-Cola, entren en lo que quiera. Sí, a veces es lo que desea el paciente y si yo sé que no le va a hacer daño o más del que ya tiene, pues porque yo no le puedo hacer que ejerza sus oportunidades factibles, aquello que se puede hacer y que a veces que gratificante le queda a uno para trabajador de la salud cuando uno empieza a trabajar todos estos aspectos pequeñitos en su área. Créame que la satisfacción que le queda a uno como profesional de decir, ay, mire, yo le dejé entrar el tinto y el paciente falleció, ¿sí? Se fue sin las ganas del tinto. O mira, yo le permití la entrada que viera el hijo, que viera el niño y el paciente murió. ¿Qué tal que le hubiera permitido? ¿Qué tal que yo no lo hubiera hecho? ¿Sí? Alcanzó a despedirse de su hijo, alcanzó a decirle que lo quería, alcanzó a decirle que lo amaba, alcanzó a pedirle perdón, el hijo le alcanzó a decir eso, ¿sí? Tantas cosas que pueden pasar y que está dentro de nuestra labor, que está dentro de nuestro quehacer diario, que no tiene ninguna implicación ni monetaria ni económica, y pues de pronto vayan a tener algún obstáculo administrativo, porque pues, o sea, obviamente cuando usted empieza a hablar de calidad y de humanización en las instituciones, les decía ayer, nos vamos convirtiendo en la piedra en el zapato, ¿sí? Porque entonces usted va entrando diciéndole a los administrativos, venga, pero ¿por qué a este recomendado o al amigo del gerente si se le permite la familia todo el día y aquel que está solo, que no tiene a nadie, no se le permite la entrada a nadie? Entonces uno empieza ya no solamente a sentir como recomendados un paciente, para usted recomendados son todos y así debe de ser. Recomendados son todos los pacientes. A todos los pacientes deberían tener los mismos derechos y las mismas oportunidades que tiene aquel. O sea, o ustedes no quisieran, cuando ustedes van a llevar a un familiar a una institución, usted que pida y ojalá le toque donde trabaja mi amiga, ojalá tenga un conocido yo allá. ¿Por qué pide usted eso que ojalá le toque en una entidad conocida? O usted donde tenga un conocido, porque usted le permiten hacer cosas donde usted pueda entrar, donde a usted donde a usted la llamen y le informen qué es lo que está pasando, donde usted pueda tener un horario de visita mejor, donde usted pueda estar más cerca de su familiar. Por eso es que usted pide que por favor, ojalá le toque a su familia un lugar o con una persona conocida. De lo contrario, usted no pediría eso, usted lo pide por todos los beneficios que se tienen y que se han adquirido a través del tiempo del recomendado y del amigo. Pero deberían de ser todos así. Uno debería decir, no, es que me gustaría que lo atendieran allá porque allá no hay preferencias, allá las visitas son 24 horas independientemente si usted es familiar del gerente, si el señor que está ahí acostado es el administrativo, es el subgerente, es la jefe de recursos humanos.
no, no importa, allá yo puedo estar presente, allá puedo presenciar, allá me van a llamar a darme la información veraz y oportuna, allá me van a comunicar qué es lo que tiene, me van a decir la verdad, ¿sí? Y permitirle al paciente y a su familia, pues, el cumplimiento de los deseos predominantes que se tengan. En los referentes teóricos en cuanto al manejo de la muerte, pues está un equivalente a Florence Nightingale, ella es Cicely Saunders, es una enfermera, es doctora en enfermería también, y ella la precursora, se le considera la madre del cuidado paliativo. Ella fue la creadora de los hospicios o los lugares de cuidado paliativo y es la autora de la teoría de mediano rango, la teoría del dolor total. Y entonces ella la que nos ha escrito todo lo que es el manejo del dolor y todo el acercamiento multifacético y holístico que se debe tener en el cuidado en los pacientes moribundos y cómo se debe manejar el dolor en este tipo de pacientes. Hay otras teoristas de enfermería, como Kristen Swanson. Ella nos habla de lo que yo puedo hacer por el paciente y lo que yo puedo permitir por el paciente. Entonces, en el hacer por, es hacer por los otros los que yo quisiera que hicieran para uno mismo, ¿sí? Y en el permitir es facilitar a esta persona que se está muriendo, pues que pase y pase de la misma manera con la que se afronta la felicidad de un nacimiento, la familia también esté presente, o sea, porque se está presente y porque dejan ahorita y se está dejando más ampliamente el presenciamiento de los partos y de los nacimientos y porque todavía nos está dando tan duro el presenciar la muerte, si de pronto es más incluso, más catastrófica, más dolorosa el proceso del morir, entonces es donde uno debería estar más acompañado, debería, o sea, debería estar primero el proceso de acompañamiento en la muerte antes que en el nacer, pero pues hemos hecho todas las cosas a la inversa, pero lo importante es que estamos trabajando para hacerlo y vamos en camino. En el estado de Oxford, en la Universidad de Oxford, existe un programa radial que se diseminó en los 33 estados americanos, incluyendo Florida, y se llama Envejeciendo con Dignidad. Y es un programa radial donde se le pregunta al oyente, donde los oyentes llaman, y se llama el programa Envejeciendo con Dignidad y el programa de los 5 deseos. Y las personas llaman y le preguntan, o sea, si usted estuviera en este momento próximo a morir, ¿qué quisiera? ¿Sí? Y de acuerdo a los datos que han arrojado o las respuestas que han dado las personas, han hecho un resumen de los 5 deseos prioritarios para la humanidad. Pues recordarles que ya se ha ampliado esta estrategia a 33 estados americanos. Entonces, ya se ha logrado decir que, pues, que hay una población, hay una muestra suficientemente representativa para poder decir que esto no lo inventó nadie o que esto es deseo. ¿Quién dijo que algún moribundo quiera tener eso? O sea, ya es el resumen de lo que se ha arrojado desde el año 2000 que existe el programa radial a la fecha de cuáles son los deseos de un enfermo en fase terminal. Entonces, ¿cuáles son los deseos predominantes? Son 5. Uno, escoger el tipo de tratamiento. O sea, la gente quiere en todo momento poder definir qué quieren que hagan por usted, ¿sí? Usted quiere que lo reanimen, usted no. Usted puede decidir si en el momento en que usted está pasando por una enfermedad terminal, usted quiere que lo reanimen o no. Otro deseo es no sentir dolor ni malestar. La gente no, que se está muriendo dice, y por eso dice, yo me quiero morir de un solo dotazo, que me coja un carro, que me parta un rayo, pero no sentir ningún tipo de dolor, porque muerte está asociado a dolor y no debe ser así. Otro deseo es recibir un trato cálido y digno, ¿sí? O sea, no que se trate allá solo como que el que se está muriendo y fuera de eso el que lo dejan solo. Otro deseo es mantener comunicación permanente con los seres queridos. Usted nunca quiere romper su vínculo afectivo y sus relaciones significativas, ¿sí? Morir solo y sin ni siquiera poder decir o manifestar a los seres queridos suyos su última voluntad. Puede que usted no lo haya manifestado todavía. Entonces usted no quiere perder nunca esta relación con los seres queridos. Y el último deseo, pues no quiere decir que vayan en este orden de importancia, simplemente pues quedaron así en la presentación, pero otro deseo es escoger un tutor. ¿Qué quiere decir? Que en el momento en que la persona pierda su autonomía para tomar decisiones,
pueda decir y pueda haber alguien que lo represente y diga qué es lo que esta persona quería en vida, ¿sí? Yo no sé en qué momento por lo menos a Paola Ospina tenga una ACV, tenga un trauma cronocefálico severo y a nadie ella le haya contado, nadie sepa que la voluntad de ella ante una enfermedad terminal es que no la reanime, que soy donante, soy una donante voluntaria, o sea que yo si tengo una enfermedad que no es reversible, donaría hasta el último folículo piloso que tengo, ¿sí? Pero toda la familia sabe eso, que no quisiera que me vieran, deseos tontos, pero que no quisieran que me miraran cuando ya estoy muerta, o sea, no, tápeme, no, nadie tiene por qué ir a verme allá, que me ven si estoy pálida, si quedé linda, si quedé con más pestañas, con menos pestañas, o sea, no, yo soy una persona que digo, no quiero que me vean, no quiero que me velen, no quiero, sí, esas cosas, o sea, todo lo que se había por hacer, había que hacerlo en vida y ya no quiero absolutamente nada más, eso era un deseo mío. Y probablemente en el momento en que yo pierda la autonomía, tengo que tener a alguien donde yo le diga, es más, desde ya cada uno de nosotros debe tener un tutor delegado o una persona que sepa su voluntad, ¿sí? Entonces, los estudios que hemos hecho en el grupo de investigación, los deseos no van tan lejos, no, ni los cuidados de fin de vida no van tan lejos de los otros estudios, como se han hecho estudios en las enfermeras chilenas, han hecho estudios de cuidados al final de la vida, ¿sí? Y todos los estudios arrojan de que todos los cuidados al final de la vida vale la pena estudiarlos, o sea, vale la pena tomarse el tiempo y que la institución se tome su tiempo de entrenar a su personal, porque es que todos deben de estar entrenados, eso no solamente debe ser el que le gusta, porque usted no sabe en qué momento le toque afrontar, que los cuidados no solamente le atañen al paciente que se está muriendo, sino a la familia, porque es la que va a vivir el proceso de duelo, ¿sí? Que yo debo ayudar a las personas a prepararse para ese proceso de muerte y que hay unas actitudes también desfavorables que a muchos de nosotros nos incomoda hablar de la muerte, pero no es por apatía, o sea, ya está en lo más de los estudios, ya está más que demostrado de que no es apatía, sino es desconocimiento lo que me lleva a que yo rehúse a tener un paciente o le huya al paciente que ya no hay nada que hacerle, ¿sí? Entonces yo a veces digo, ay, coja usted ese paciente mejor y no yo. Y no es por apatía, sino simplemente es porque yo no quiero estar presente en el momento de la muerte, porque yo no soy la que quiero hacer la llamada, porque yo no soy la que quiero ponerle la cara a la familia y ver ese hijo cuando le digan su mamá se murió, o ver esa mamá cuando le digan ese hijo se murió. Entonces, hay muchas actitudes que ayer también las veíamos que eran traumáticas para el paciente y para la familia y para, para el grupo familiar. Aquí en Colombia, pues no voy a extenderme en la parte legal de Colombia pues, porque estamos en Perú, pero sí hablarles de que por lo menos hay una ley que fue sancionada en el año 2014, que es la ley 1733 de 2014, se llama Ley Consuelo Davis Saavedra, y esa ley fue sancionada porque este personaje que ven ahí en la diapositiva se llama Arrubla. Él es un magistrado de la Corte Suprema de Justicia de aquí del país y le tocó tener su mujer 14 años después de un accidente automovilístico, él y ella, en estado vegetativo en su casa para poder sancionar la ley que él la llamó como se llamaba ella, la ley Consuelo Davis Saavedra, donde se habla y donde se autoriza y donde se contempla los cuidados paliativos y los cuidados de buen morir y todo el acompañamiento que debe tener la familia en un paciente que está en fin de vida. Entonces, él tiene que pasar por una situación de esa siendo magistrado de la Corte Suprema de Justicia, sanciona la ley, la esposa fallece y él es uno de los que después empieza a hacer retroalimentación y resocialización extensiva en el país sobre los cuidados o la ley de los cuidados paliativos, también llamada así. Él pone testimonio en los programas radiales, en los programas de televisión de aquí de Colombia, donde ellos cuentan como hijos lo que fue tan doloroso y traumático tener a su mamá 14 años, donde ellos nunca tuvieron unas vacaciones familiares porque decían que no eran capaces de irse y dejar a su mamá acostada. Ella no podía ni hablar, no podía moverse, era cuadraplégica total, solamente podía abrir los ojos y no más. Ellos refieren que la veían llorar, que lloraba, pero pues ellos no sabían por qué era. Y que para ellos como hijos que vivieron pues 14 años al lado de su mamá, llegó el momento donde ellos en las noches, y habla el hijo menor donde dice que él llegó el momento de hacerle cartas a Dios y pedirle
que por favor, fuera la muerte lo que fuera, fuera un viaje, fuera un paseo, se llevara a la mamá, porque él no quería ver la mamá más así, él no quería ver la mamá llorar en las noches, sin dormir por las noches, que él no quería más cumpleaños, que él escuchaba a los amigos de las vacaciones, de los cumpleaños, de los regalos, de las navidades, y ellos siempre tienen en su recuerdo una Navidad, un cumpleaños, una fecha especial, encerrados en una habitación de 4 paredes de su casa, donde ahí transcurrió toda su infancia y toda su adolescencia. Y ellos dicen que llegaron a preferir ellos la muerte de ellos mismos antes de seguir viendo a su mamá ahí. Entonces, se sancionó la ley y pues es la ley que en este momento nos rige aquí en Colombia. Y este es un estudio de los productos, ya voy a acabar, ya es uno de los productos investigativos y académicos que se publicaron y que pues fueron el significado de la experiencia del personal de enfermería frente al cuidado de pacientes al final de la vida en cuidado intensivo. Es un estudio que se realizó en el hospital donde yo trabajo. Fue un estudio descriptivo, fenomenológico, donde se hizo una entrevista abierta a todo el personal del equipo asistencial de la unidad de cuidado intensivo y se les preguntó sobre qué sentían y qué sentimientos y qué significado tenía para ellos la muerte y atender a pacientes en etapa final, qué pensamiento le generaban, y pues los resultados del estudio no fueron diferentes a lo que ya nos dice la literatura a nivel mundial, es que es, presenciar la muerte de un paciente o el sufrimiento de un familiar que está atravesando por un morir de un paciente, es sentimientos de tristeza, de impotencia, a veces no poder hacer nada para poder regresarle a esa familia, a ese ser querido. El temor, temor a su propia muerte, temor a la muerte de un ser querido, el dolor de ver morir a otra persona, el sufrimiento que eso le genera, el miedo de no estar haciendo lo que verdaderamente se debe hacer por ese ser querido, ¿sí? A veces cuántos sentimientos de culpa están cuando a usted le dicen no reanimar y cuántos de estas no reanimaciones a usted le generan culpa, ¿sí? ¿Será que debimos de reanimarlo? No debimos de reanimarlo, ¿sí? Entonces, todos estos sentimientos que afectan al personal de salud, que van en proporción en muchas variables, de acuerdo a muchas variables, entonces de acuerdo a la edad de los pacientes, no es lo mismo ver morir una persona joven que ver morir una persona de la tercera edad, donde usted es consciente que ya pasó su ciclo vital o que ya está, en ejemplo, ya gozó, como lo decimos coloquialmente. No es lo mismo en el servicio en el que se vive la experiencia de la muerte, entonces no es lo mismo vivir la experiencia de la muerte en un servicio de urgencias, ¿sí? Porque en urgencias usted tiene los pacientes, el lapso con el cual usted se relaciona con los pacientes es mínimo, o sea que usted no hace tanto apego afectivo ni al paciente ni a la familia como lo hace de pronto en servicios de hospitalización o unidades de cuidado intensivo, donde usted alcanza a empaparse más del concepto del paciente, alcanza a saber quién es esa familia, qué necesidades tienen, quién es el que está ahí acostado, por qué pasaron las cosas, y usted se empapa de todo y llega usted casi como a ser parte de ese grupo familiar. El manejo de las emociones, el desconocimiento de los cuidados, y pues todos concluyen que no han recibido en la institución capacitación y entrenamiento. Existe un programa de acompañamiento que se llama RIE, es un acróstico. eh, el acróstico sale de la palabra sonríe, donde es seguridad para el paciente, o sea, el tener cuidados al final de la vida es asegurarle al paciente un trato con calidad y un trato seguro, es tener oportunidad en la atención, ¿sí? Tener las necesidades satisfechas, estar enterado de los resultados clínicos, tener unos indicadores y una efectividad. Entonces, el programa Sonríe o Ríe, que es un programa que surgió en México para los pacientes que están próximos a morir, y pues el acróstico RIE hace referencia a casi la triada de lo que es el trato digno, donde la R respecto a respeto por la dignidad del paciente, la I es el derecho a tener información verídica, y la E de empatía, que ya ayer les explicaba que era ponerse en el lugar y en los zapatos del otro, basado en los principios de control del dolor, tener un tratamiento de sostén, o sea, no tiene por qué sentir ni hambre, ni frío, ni nada, y tener permanentemente el apoyo emocional todo el tiempo el paciente y la familia. Las preguntas que nos debemos hacer nosotros como equipo de salud es, ¿estamos manejando adecuadamente el dolor de los pacientes que están próximos a morir? ¿Estamos dando un soporte de vida adecuado a calidad de vida? O sea,
este paciente que le estamos salvando la vida verdaderamente va a salir con calidad de vida o cómo voy a sacar. Estoy apoyando emocionalmente a mi paciente y a la familia, pues de acuerdo a lo que debe de recibir. Están recibiendo un trato amable y acá esta imagen me gusta muchísimo porque pues, o sea, a veces si la persona quiere y tiene capricho y ya está en su etapa final, ¿por qué no hacerlo así yo sea de la salud, así sepa que el alcohol es perjudicial para la salud? Pero si es lo último, ¿cuántos de nosotros que tenemos adicción al café no decimos, uy, si yo estoy hospitalizada me dejan entrar mi café? ¿Y cuántos no pueden ni sobrevivir con el café al iniciar el turno o al terminar el turno? Entonces lo mismo le pasa por los pacientes y nosotros a veces somos muy despiadados porque en la unidad de cuidado intensivo uno habla y, y tiene uno que pasar como paciente de cuidado intensivo. Yo fui paciente de UCI, estuve en el otro lado, en la misma unidad donde yo trabajo, donde era la coordinadora, y tuve la oportunidad de analizar uno a uno los comportamientos en general, no en particular de mis compañeros ni del equipo de salud, sino en general del equipo de salud, y me cuestionaba porque ya estaba en todo ese trabajo de cuidado de fin de vida, y yo decía, sí, nosotros a veces somos muy crueles, no por, bueno, le repito, no por de manera imprudente, de manera arbitraria, no de manera maldadosa. Pero por lo menos cuando uno está de turno en la noche o empiezan a hablar de que vamos a pedir de comida, que vamos a pedir, que vamos a traer, quién quiere pincho, quién quiere hamburguesa, quién quiere pollo, que el pollo lo quieren asado a la broster, quién quiere café a las 6 de la mañana, quién le sube el buñuelo, ¿sí? ¿Y cuántos de nosotros nos preguntamos si en el tono que yo estoy hablando, si de la manera como lo estoy diciendo, aquel paciente que está ahí lleva incluso días sin comer, incluso puede ser el no moribundo, el paciente que hoy tenía cirugía y lo dejaron pasando nada vía oral todo el día y no lo pasaron porque no hubo tiempo quirúrgico y lleva 2 días sin comer esperando una cirugía y yo estoy acá hablando del pollo, ¿sí? Y lo viví yo, que yo estaba con soporte inotrópico y de todo y escuchaba hasta que le dije a una compañera, me participan de lo que van a pedir o si no yo como paciente les hago huelga porque no es justo que ustedes estén hablando de que vayan a pedir eso tan delicioso que yo escucho acá y yo esté sin poder eh, ni siquiera el tinto de la mañana, ¿sí? Entonces, el nivel de ruido, entonces yo pongo la música por mi facilidad, la música de mi agrado, en vez de poner la música del agrado de los pacientes, ¿sí? Entonces, en cuidado intensivo es factible poner de pronto qué tipo de música, entonces empapémonos qué tipo de música es relajante, qué tipo de música tiene en la parte cerebral de los seres humanos un efecto sanador, tranquilizante, bueno, qué sé yo, y no es diferente a de pronto al tipo de música que yo escuche. Sí, que tal que yo sea de gustos metálicos y que tengo acá a la persona de la tercera edad de 80 años, que ustedes creen que el de 80 años está de acorde al grupo metálico que yo tengo a todo volumen, porque es que yo soy el enfermero y yo soy el que estoy de turno esta noche. No. Entonces, los deseos de los pacientes están en eso, en tener el trato amable, en no quedarse solo ni un momento, en que sean honestos para saber lo que se le pasa, que nunca le digan una mentira, en saber la verdad todo el tiempo. Aquí están y les comparto los derechos de los enfermos graves o en fase terminal y pues más o menos se han resumido lo que ya hemos hablado. El poder expresarse y ser escuchado, a veces ni dejamos hablar a los pacientes porque es que yo soy el que yo sé, cállese usted, señor, yo soy el que sé cuál es para dónde va su enfermedad y para dónde no. Hay quienes dicen yo no me voy a morir y yo creo en un ser superior y él me va a salvar y nosotros le refutamos. Si el paciente lo cree hay que respetarlo. El paciente tiene derecho a morir sin que se le prolongue la agonía, eso es un derecho que se tiene y más o menos en ese mismo ámbito van los derechos de la familia del enfermo en fase terminal, conocer la verdad, recibir información clara, sencilla y expuesta de una manera entendible para él. A veces no nos ponemos en el nivel del lenguaje del familiar y pues el familiar sabe que el paciente se le rompió el aneurisma en la arteria cerebral posterior en el cual generó una hipoxia y una disminución de los radicales y una penumbra a nivel de los lóbulos temporal, parietal y tiene compromiso del tallo cerebral, por ende sus reflejos básicos ya no, sí, o sea, yo pienso, a veces le damos una exposición a las familias de esta magnitud, muy bonita, muy chévere. Yo a veces digo, chévere que le retroalimentaran al equipo esta exposición que le acaban de hacer al familiar,
pero pues el familiar entiende de esa manera, entonces hay que ponernos al lenguaje del familiar. El familiar debe ser tratado con consideración, con respeto, con dignidad, tenga la condición económica, social, que sea, porque a veces podemos abusar o no tener consideración porque de pronto la persona no tiene conocimiento, no está al mismo nivel de conocimiento que nosotros. El familiar tiene todo el derecho de preguntar cuantas veces quiere y no es que no entendió, se lo he explicado, se le dijeron ayer, señor, entiendamos nosotros que el tener un paciente que se va a morir en cuidado intensivo, que usted casi es el único que está corriendo por todo en su casa en este momento, difícilmente usted pueda recordar todo lo que le dijeron el día de ayer en la revista, en la visita, en la hora de la información. Y a veces uno quisiera como que le repitieran porque usted está en una etapa de negación donde usted está negado a entender que su familiar se va a morir. Usted quisiera que hoy le dijeran que hoy ya hay una esperanza y que mentiras, que hoy de pronto hoy hizo algo diferente, hoy movió los ojos, hoy la gente dice, hoy yo le vi que me sonrió y de eso se apega, ¿sí? Entonces, en tener una preparación para poder reconocer los síntomas que anteceden a la muerte, uno debería preparar a la familia para eso y obtener una orientación con anterioridad sobre todos los trámites administrativos que se deben de seguir después de que el paciente fallezca. Entonces, uno le da la información a la familia en los trámites administrativos después de que el paciente se muere en el momento que le da la noticia. Entonces, señora, su familiar acaba de morir, entonces es tan amable, me trae la cédula, por favor, me trae no sé qué para hacer el certificado de función, va a facturación que queda en el primer piso a mano derecha, volteando por la escalera, subiendo 3 escalas, no sé qué. ¿Usted piensa que en el momento en que una persona recibe una noticia o está en una fase de shock va a entender todas las indicaciones y usted después le dice, pero yo le dije a la familia qué tenía que hacer, le dije que tenía que ir a facturación, que tenía que traer la orden de salida, que tenía que traer la cédula en original para hacer el certificado de función? La familia no va a entender eso en ese momento. Entonces uno tiene que tener hasta entrenamiento para saber en qué momento y en qué circunstancia yo voy a dar la noticia. Entonces, cuando yo hablo de fin de vida, hablo de unas habilidades del personal, que son talleres que se manejan también, o lo que yo les decía ayer, esto no es un chinar de dedos y decir, humanicémonos todos, trato digno todos, calidad de vida todos, ya aquí quedamos todos aprendidos. Eso no es así. Eso es un entrenamiento que si llevamos años y llevábamos años lavándonos las manos y nos tocó ahorita con COVID hacer el curso intensivo de lavado de manos y nos costó. Ahora imagínense estos temas que son más complejos, manejarlos. Entonces, pero hay entrenamientos donde no solamente, entonces hay ya libros sobre calidad de atención al final de la vida, como le digo, hay libros mexicanos o literatura mexicana. La enfermera Marta Palencia tiene libros sobre lo que es todo el cuidado de fin de vida y donde se hacen talleres, donde se prepara el grupo de las unidades de cuidado intensivo a dos tipos de habilidades, habilidades humanísticas y habilidades técnicas para el manejo de fin de vida. En las habilidades humanísticas se encuentran cómo conocer las 4 etapas del duelo y cómo manejarlas, cómo reconocer las emociones que experimenta el ser humano ante la muerte, tanto el paciente como nosotros como trabajadores de salud. Yo les digo que las emociones también nosotros pasamos por las etapas del duelo. Cuando atendemos un paciente con duelo, yo también paso por las mismas etapas, unas más intensas que otras. Entonces hay talleres para aprender a enseñar al trabajador de la salud a reconocer las emociones, entonces hay termómetro de las emociones, hay taller para reconocer los miedos que tiene el ser humano ante la muerte, esos son habilidades, entrenamiento en habilidades humanísticas, porque tiene que ver en cuanto a todo lo que es el ser humano y en la parte emocional, en aprender a reconocer un contagio emocional y cómo desprenderme yo de un contagio emocional o de una emoción dolorosa que me ocasiona un paciente, cómo lo puedo hacer y cómo debo yo de retirarme de la escena y permitir que otro compañero entre pues a actuar o a darle cuidado a ese paciente, porque el paciente no se puede quedar sin cuidado ni atención que porque yo tuve un contagio emocional y tampoco me van a sancionar a mí y a dar duro porque tuve un contagio emocional y resulta que es que esa persona que se murió, ese hijo se le refleja al hijo de ella que tiene la misma edad y no ha parado de llorar, ¿sí? Entonces, hay que aprender a manejar esas emociones, hacerlas conscientes y pues hay un proceso para eso. Y están las habilidades técnicas que ya responden a lo que ya son todas las habilidades que se deben de tener para comunicar, para tener una comunicación de una mala noticia, como hay unos pasos para dar una mala noticia, unas etapas, hay una etapa de preparación, una etapa de aproximación y cada una de estas etapas tienen sus propios pasos, cómo dar la comunicación y cómo permitirle al familiar
que se despida de su ser querido y cómo permitirle al paciente que se despida de su familia. Está la habilidad, el entrenamiento en esta habilidad técnica, en cómo se debe acompañar y respetar la dignidad de los enfermos y familiares ante el proceso de la muerte, y cómo se debe despedir con respeto del paciente fallecido y sus familiares. Hasta el solo hecho de pasarlo a la camilla que lo lleva a la morgue merece el paciente respeto, ¿sí? Entonces uno ve que la familia le pide, ay, arrópelo, por favor, y la gente, pero ay, pues, o sea, ¿cómo que lo arrope? Está muerto. Para la familia es su ser querido y para la familia es importante, y usted no le puede decir a la familiar, señora, él está muerto, no siente frío, cualquier arrópelo. O sea, no, el fallecido no puede perder en ningún momento su dignidad y su calidad de familiar, jamás se puede perder, o sea, no se puede perder nunca, ni nosotros podemos romper ese nexo de ninguna manera. Entonces, acordarnos de lo que el juramento de enfermería, el juramento que hicimos nosotros fue en decir la palabra correcta en el momento apropiado, nosotros en estar presentes aun cuando se está ausente y entender cosas que nadie jamás puede entender, que los pacientes se sientan protegidos y cuidados como si un ángel los cuidara. Nosotros prometimos ser enfermeros y dedicar nuestra vida profesional al servicio de la humanidad, respetando la dignidad de las personas, ejercer la enfermería con conciencia y con dedicación, no participar en actos que coloquen en riesgo la integridad física y psíquica de los seres humanos, guardar los secretos que me han sido confiados, mantener en alto los ideales y los preceptos de nuestra profesión, obedeciendo los preceptos de la ética y de la moral, y respetar la vida, y vuelvo, les digo desde ayer, desde la concepción hasta la muerte. O sea, hasta el final somos enfermeros, hasta que sacamos al paciente de la unidad y el paciente está en la morgue. Hasta ese momento nosotros debemos de brindarle cuidado al paciente, así el paciente lleve hace una hora de fallecido. Es nuestro papel hasta ese último momento de brindarle cuidados y permitirle a la familia con respeto de despedirse de su ser querido. Muchísimas gracias.